justo para esta fecha decimos a veces, ¿por qué en esta fecha, no? En otoño se comienzan a ver tantos casos de dengue y qué pasa en San Luis. Nos está visitando el doctor Cristian Cano, del jefe del área de epidemiología. Bienvenido, doctor. ¿Hemos tenido algún caso de dengue este año o todavía no? Y gracias a Dios. No, San Luis no ha tenido todavía circulación local, o sea, casos autóctonos, casos de personas que se hayan infectado aquí en la provincia. Sí hemos tenido casos importados, gente que viajó, que vino de países o zonas donde hay circulación del virus y bueno, han desarrollado la enfermedad acá. Eso aconteció en el año 2009, en el año 2010. Estamos vigilando atentamente todos los casos que por clínica sean sospechosos de dengue, realizando los estudios necesarios y vigilando atentamente porque San Luis presenta en todo su territorio el mosquito transmisor, que es Aedes aegypti. Hay diferentes cuestiones ecológicas y biológicas, ambientales y demás del insecto que bueno, posibilitarían que no haya todavía una circulación local del virus, pero es una cuestión de tiempo. Hay una red de información nacional, por ejemplo, porque sabemos que Córdoba tuvo, bueno, nos enteramos de los primeros casos, y bueno, Buenos Aires ahora, en otras provincias también. Se sabía que este año iba a haber movimiento con dengue, porque es una enfermedad que es cíclica, generalmente cada 3 o 4 años produce brotes. Hay países que lo tienen instalado todos los años, o sea, el caso, por ejemplo, que mencionaste recién de Paraguay, Bolivia, Brasil, tienen epidemias y brotes y ya todos conviven con la enfermedad. Sí, pero imagínate que es tan importante el problema en salud pública del dengue que todavía no le han encontrado la vuelta, ¿no? En estos países donde todos los años hay epidemias. Porque depende de múltiples factores y es muy difícil su abordaje. Lo preocupante, sobre todo en Paraguay y en Brasil, es que está circulando el dengue 4, el virus de dengue 4. Es como si fuera una familia de 4 hermanos, ¿no? De distintos tipos de virus de dengue. El 4... ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay diferencias en cuanto al genoma viral, pero en realidad la diferencia es el comportamiento clínico de los pacientes que tienen. Primero, una infección por un tipo de virus, donde uno hace el dengue clásico, que es la fiebre, la cefalea, el dolor detrás de los ojos, ese síndrome gripal pero sin moco. Ese es como sería el dengue clásico, que el 70-80% de los casos transcurre sin ningún tipo de complicación. Es más, a veces pasa desapercibido. Cuando esa persona es picada por un mosquito que tiene otro tipo de virus distinto al de la primoinfección, el cuerpo es como que reacciona, el sistema de defensa reacciona en forma exagerada y produce lo que es el dengue grave, donde aparecen las hemorragias. Esto sí tiene... El hemorrágico que se El dengue hemorrágico, que antes se llamaba hemorrágico, ahora se llama una nueva clasificación, dengue grave. Esto tiene una mortalidad importante si los casos no son asistidos a tiempo. Y es lo que está pasando, bueno, un poco en Paraguay y en Brasil, ¿no? Han tenido una alta tasa de mortalidad. ¿No tiene como en el caso de la gripe, por ejemplo, que va mutando todos los años y que se va modificando? ¿En el dengue pasa lo mismo? Sí, todos los virus tienen esta capacidad, ¿no? De adaptación y de mutación. El problema con el dengue es que al ser 4 hay que contemplar una vacuna que, digamos, proteja sobre los 4 virus, y eso es lo complejo, ¿no? Claro. Para el desarrollo, porque digamos sería la herramienta fundamental. Cuenta que si uno tuvo el primero, después lo pique un mosquito y tenga el segundo o el tercero, o sea, eso ya... Es muy difícil, sí, es muy difícil. De todas maneras, Argentina tuvo un brote muy importante en el año 2009, afectó casi la mitad de las provincias del país, y mucha gente quedó sensibilizada, o sea, adquirió la infección por primera vez. En una segunda epidemia con circulación de otro tipo distinto al que circuló en el año 2009, aumentaría el riesgo de que se produzcan casos de dengue grave. Y esa es la precaución que hoy tiene, por ejemplo, Salta, en Orán, con algunos casos, en Salvador Maza. Córdoba es un caso particularmente atípico, han tenido un brote en la zona de capital, en Córdoba, que aparentemente estaría, digamos, autolimitado, con 18 casos, 20 casos. También es muy difícil medir el número de casos, ¿no? Porque es muy dinámico, muy variable. Volvemos a lo mismo, al hecho de que a veces uno no le presta atención a los síntomas. Y pasan desapercibidos. Y ese es un problema importante. Si el sistema de salud no detecta
rápidamente los casos sospechosos y no se realizan todas las acciones de bloqueo, le permite a la enfermedad que se expanda, ¿no? Y bien, cobre mayor dimensión. ¿Por qué en esta época, doctor? Porque generalmente durante el verano se llenan los depósitos de agua, que son los criaderos, los que después van a albergar las larvas y que van a dar el mosquito adulto. Generalmente marzo y abril son los meses donde existe mayor densidad demográfica, mayor cantidad de mosquitos adultos de Aedes aegypti volando. Y es por esto que los casos se acumulan y generalmente los brotes empiezan en el mes de enero, pero cobran su mayor dimensión en los meses de marzo y abril. Bien. En San Luis nosotros tenemos ahora una ventaja por un lado y una desventaja por el otro, que es las temperaturas. Las temperaturas han disminuido, las medias han disminuido por debajo de 15 grados y en forma sostenida en las últimas semanas. Importante, sí, digamos. Eso produce una inactivación del mosquito, del mosquito adulto y también de la replicación viral y la posibilidad de transmisión de los virus. Pero también, bueno, le agrega otro componente a las infecciones respiratorias, ¿no? Que se adelantan siempre cuando empiezan los fríos en forma anticipada. Así que estamos atentos, estamos viendo. Esto es un problema muy complejo, como te decía recién. Tiene que haber una estrategia de gestión integrada para trabajarlo. No es solamente el Ministerio de Salud, acá tenemos que trabajar todo, la comunidad, los municipios, el sistema educativo, tratando de adoptar medidas de prevención, que es eliminar los criaderos de mosquitos. Bien, ahí entramos nosotros como habitantes, por supuesto, sí, de cuidar eso, y también las municipalidades. Nosotros los vecinos a veces nos ponemos, es como que nos quedamos más tranquilos y cuando exigimos que fumiguen y fumiguen. ¿Esto es efectivo o lo efectivo pasa por lo que uno hace en su casa? La fumigación, primero que la fumigación no es algo inocuo. O sea, estamos utilizando un insecticida en el medio ambiente, sí, que puede afectar al sistema ecológico y puede afectar también al humano. Entonces, el insecticida, la fumigación está reservada para casos puntuales, como por ejemplo los brotes, sí, o casos sospechosos en algún área determinada donde hay que hacer bloqueos con insecticida para bajar la cantidad de mosquito que está volando, pero no va a tocar la larva. O sea, imagínense una camioneta tirando humo por la calle y el patio de atrás un tanque lleno de larvas de mosquitos. Es imposible que tenga efecto, ¿no? Estamos dañando con el insecticida otros insectos que hacen control biológico sobre el mosquito también. Entonces, hay que ser muy cautos a la hora de decidir la aplicación. De qué insecticida, de cómo y de cuándo aplicarlo. Y las campañas que se hicieron justamente para eso, para descacharrar, que dicen, para tirar el agua, ¿han tenido resultado? ¿O somos tradicionalmente las campañas de descacharrado fallan y fracasan? Esto es algo histórico en Latinoamérica. No nos damos cuenta hasta que tenemos un brote instalado y esto cobra tal magnitud que todos nos alertamos y vamos a limpiar el patio, limpiar los municipios. La historia del dengue lamentablemente es así y pasa mucho por la concientización, ¿no? Entonces, no es solamente tener las ciudades y los pueblos limpios y secos, es mirar también nuestros domicilios, donde muchas veces se acumulan cacharros y elementos inservibles que acumulan agua. Y bueno, lo hemos visto, estamos haciendo relevamiento, terminamos en el mes de febrero 2 relevamientos en Villa Mercedes y en San Luis, con más de 800 viviendas, donde bueno, el porcentaje de viviendas con larvas de Aedes aegypti superó el 14%. Entonces estamos en una situación de alerta y con un riesgo inminente porque tenemos el mosquito. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos diferencia a nosotros de Córdoba, de Catamarca o de La Rioja, donde han tenido casos? Que ustedes vieron que está la larva en el patio. Es complicado. Es el problema. Así que bueno, hay que estar informados y ¿Cuándo concurrimos al médico? Porque a veces nos pican y no nos enteramos, ese es el problema, ¿no? Sí, a veces lo podemos ver, pero si no... Sí. La mayoría de los casos produce fiebre. Fiebre que puede ser elevada, de 39 grados, con intenso dolor en las articulaciones y en los músculos, que es como una gripe, pero uno no tiene moco. Claro. No tiene moco. O sea, y el médico no le encuentra foco a esa fiebre. Dice, ¿por qué tenés fiebre? El dolor de cabeza puede ser detrás de los ojos, fundamentalmente, y puede aparecer como un salpullido, que nosotros le llamamos rash, como un salpullido en el cuerpo. Puede aparecer diarrea también,
pueden aparecer petequias, que son pequeñas hemorragias muy chiquititas en los casos más importantes. Es una enfermedad que simula otros cuadros clínicos, por eso a veces se confunden con rubiola. ¿Y ustedes cómo la detectan ante tanto síntoma común? Bueno, esta es una competencia del Ministerio de Salud de activar el sistema de alerta epidemiológico en todos los profesionales para que enfoquen el diagnóstico clínico, ¿no? Un paciente lo definan como un caso sospechoso. Cuando se define como caso sospechoso, hemos habilitado en los laboratorios del Hospital San Luis y Villa Mercedes la posibilidad de hacer un test rápido, un diagnóstico rápido, que nos orienta a que ese caso muy probablemente sea un dengue. Entonces ahí se despliega toda una serie de acciones que son tendientes a bloquear el caso. Esto, bueno, el Ministerio lo ha posibilitado este año de tener esa capacidad instalada en los laboratorios, en los dos hospitales más importantes, para justamente acceder al diagnóstico lo más rápido posible. Bien, o sea que estamos preparados, que es la parte importante. Sí, al menos ahí. Por eso, la parte de salud del Ministerio, digamos, ha tratado de garantizar la vigilancia epidemiológica, la atención de los casos. Si hay un brote, vamos a tener que atender los casos porque es dramático cuando hay un brote de dengue, ¿no? El diagnóstico de laboratorio y por demás. Por los casos reales y a veces porque nos contagiamos de ver y nos parece que tenemos, que es otra cosa. Por supuesto, bueno, no, sí, bueno, en el 2009 yo me acuerdo los medios cuando pasaban las imágenes de Charata y yo estuve en Salta, estuve trabajando en Tartagal, y realmente, bueno, se satura todo, ¿no? Y los sistemas de salud no dan abasto para atender la gran cantidad de gente que se presenta con síntomas. Ya. Queda claro entonces que la parte más importante la tenemos nosotros en nuestras casas, en fijarnos. Ya quedó claro también el mensaje de que está la larva, o sea que hay que agarrar y prestar atención a lo que tenemos porque la podemos tener en el patio de la casa. Doctor, le agradezco haber venido. No está mal recordar toda esta cantidad de cosas para prevenir antes que curar. De eso no, por supuesto. Y a pesar de que llegaron los fríos, todavía tenemos todo el mes de abril para estar atentos. Bien, le agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, Andrés, voy con vos.